noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. Abrimos el programa con un comunicado de la Fiscalía de la Nación que dice lo siguiente: la Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, ha iniciado investigación preliminar contra Dina Ercilia Boluarte Segarra en su condición de Presidenta de la República por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y o alternativamente por el presunto delito de abandono de cargo. Los hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de Presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso de la República del 29 de junio al 9 de julio del 2023 como consecuencia de un procedimiento quirúrgico al que fue sometida. Muy bien, ¿qué significa esto? Significa que finalmente nuestras denuncias de las cirugías a escondidas de la Presidenta de la República han dado un resultado. Y la situación, por más que muchos quieran pasarla por agua tibia o decir que, bueno, es una coquetería, es una cosita de nada, es como sacarse una muela, lo cierto es que ya hay una investigación del Ministerio Público y esto podría costarle la presidencia, poniendo al país una vez más no solamente en la situación de piloto automático, sino en el ridículo mundial de quedarnos sin presidente otra vez porque a la señora se le antojó reducirse la nariz, los cachetes o la papada. De verdad, patética la situación en la que pone a nuestro país la señora Boluarte. Sin embargo, ella sigue viviendo en su burbuja y sigue creyendo que controla la delincuencia y hace anuncios optimistas y bombásticos sobre aumentos de presupuestos en 12 millones de soles para el Ministerio del Interior. Escuchemos. Seguimos dando la batalla que no claudicaremos, como decía Bolognesi, hasta quemar el último cartucho. La delincuencia no nos va a vencer y no pararemos hasta ver tras las rejas a aquellos que han hecho del robo, del asalto, del secuestro y de la extorsión un modo de vida. A los delincuentes nacionales y extranjeros que todavía están en las calles, les decimos, muy pronto van a caer y en este año 2024 hemos dado golpes certeros contra la delincuencia junto a nuestra Policía Nacional. Potenciaremos aún más esta lucha con un presupuesto superior a los 12.000 millones de soles destinados para nuestro Ministerio del Interior. Este presupuesto nos permitirá consolidar el trabajo por la seguridad ciudadana. Bueno, la verdad es que Francisco Bolognesi debe estarse revolviendo en la cripta. ¡Qué vergüenza! Está con nosotros en nuestros estudios el exministro de Defensa, Daniel Mora, y el general del Ejército Peruano, Roger Ceballos. Buenas noches, gracias por estar en el programa. Buenas noches. General Ceballos, ¿qué sensación, qué sentimiento le suscita escuchar a la primera mandataria invocando a Bolognesi? Lamento sus declaraciones que no tienen un contenido real, que no tienen un contenido de fondo. No se ha dado cuenta de lo siguiente. Acá la delincuencia y el crimen organizado transnacional está actuando por etapas. En la primera etapa, que la estamos viviendo, está atacando la clase media-baja de la organización económica del Perú. Todavía no va sobre las medianas y grandes empresas. Todavía no va, pero va a ir. En este momento ya está logrando control territorial de algunos lugares. Ya lo tiene en Patás. Ya tiene también parte de Trujillo. Y después de eso vamos a vivir lo que vive México, que nos van a poner candidatos y van a tomar la presidencia, van a tomar el Congreso y nos vamos a convertir en un Estado fallido. Eso no se percata. Sigue soñando aún con sus acciones puntuales de realizar y declarar estados de emergencia en algunos distritos. Una barbaridad. Y perdonen la grosería, una babosería. Eso no funciona. Se ha olvidado algo que conversamos acá, Beto, hace ya 8 o 9 meses, del efecto globo. Si yo presiono o yo aíslo la Victoria, presiono el globo y los delincuentes se van a San Agustino. Sí, claro. Entonces, ¿qué está haciendo? No tiene una concepción estratégica para combatir el fenómeno que estamos viviendo.
Yo no sé si hay incapacidad o si hay complicidad para dejar de hacer lo que tiene que hacer. Con el agravante general de que muchas veces la población prefiere pagarle a un extorsionador, pagarle a un delincuente por protección, porque en el fondo se sienten más protegidos con los delincuentes que con la policía. Porque la policía ha llegado a un extremo de sembrar droga, de sembrar pruebas, de sembrar armas, de acusar a ciudadanos de bien, de extorsión y meterlos presos solamente para ganarse puntos. Y la gente confía más en el delincuente. Así es. Lo que pasa es que, como digo, si es que no hay un plan estratégico, una visión estratégica para afrontar este problema, vamos a continuar con lo mismo. Yo me atrevo a recomendar lo siguiente. Para solucionar el problema, primero se requiere la decisión política de querer combatirlo. Ahora nuestra presidenta está preocupada en defenderse de todas las acusaciones de la rinoplastía y cosas por el estilo. Nuestros ministros están preocupados en proteger a Dina y proteger sus puestos. Entonces, no hay la decisión política y menos entonces habrá el liderazgo que se requiere para combatir la delincuencia. No hay una reorganización de todo el sistema de justicia y de la Policía Nacional. No hay una asignación de recursos puntuales para afrontar ese problema. Por ejemplo, una cosa necesaria, indispensable e impostergable es adquirir equipos de geolocalización e interceptación telefónica. ¿Cómo se producen las extorsiones? Todo es vía telefónica, todo es mensaje de WhatsApp. Vamos los ciudadanos a la comisaría, presentamos nuestra denuncia y ahí queda. ¿Y por qué queda ahí? Porque no tenemos un organismo centralizado de analizar y verificar y controlar de dónde provienen estas llamadas. Mientras que el Perú no tenga un equipo o varios equipos de interceptación y geolocalización, nuestra policía está atada de manos y pies. Me dirán algunos, pero existe Constelación. Sí, pues, señores, pero Constelación estaba concebida fundamentalmente para el narcotráfico y ahora le estamos dando otras tareas y su capacidad es reducida. No se puede combatir el fenómeno que estamos viviendo con las medidas que estamos tomando y los recursos que tenemos asignados. Bien, vamos a escuchar nuevamente a la presidenta felicitando a su ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y asegurando que pronto viviremos en un país sano y sin delincuencia. Sí podemos construir un país sano, sin delincuencia y sobre todo sin corrupción. Por eso que para este año que viene, para el año 2025, hemos dado un presupuesto histórico para el Ministerio del Interior para que trabaje en 3 líneas más o menos, en lo que es seguridad ciudadana como primera situación, en la infraestructura de las comisarías y tercer puesto y bien importante es el aumento de los sueldos a nuestra Policía Nacional. La policía buena tiene que salir a capturar de mano del derecho y de la justicia al delincuente. Por eso estamos aquí. Lo felicito, querido ministro. Seguiremos trabajando poniéndole punche a nivel nacional para mejorar nuestras comisarías. Vamos a darle la palabra al exministro de Defensa, Daniel Mora. ¿Se merece esa felicitación, Santibáñez, o cuál es su rol en este momento? Yo primero tendría que decir que ofenden a Bolognesi. Y recordemos que Bolognesi, estando en Arica y no llegando a la División Leiva en su auxilio, por cuestiones políticas también, y él sabiendo que iba a sacrificarse, mandó una carta a su esposa, diciéndole, para resumir, no le vayas a pedir nada a este gobierno para que no vayan a pensar que mi sacrificio tuvo un precio. Tremendas palabras. Sabiendo que iba a morir, le pedía a su señora que no vaya a cometer el error de pedir algo al gobierno al cual él estaba, cuando él estaba defendiendo a la patria. Con relación a este problema, se ha dado Einstein decía, ¿no? Si uno quiere cambiar las cosas, no puedes tú continuar con los mismos procedimientos.
Entonces, pues, estado de emergencia, no sirve el estado de emergencia, no sirve el estado de emergencia, seguimos aplicando la misma receta. Acá el problema es bien claro. Cualquier estrategia que se trace para la seguridad ciudadana pasa por tener una buena policía. Si no tenemos una buena policía, no vamos a tener ningún éxito. ¿Qué pasa con nuestra policía? Es decir, debemos centrarnos nuestra atención en la policía, corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, la policía ha sido desbordada. La policía se muestra poco profesionalismo y sin vocación de servicio. Eso es clave. Una policía mal entrenada. ¿En qué sitio del mundo se prepara un policía en 6, 8 meses? A nosotros en la Fuerza Armada, 5 años, 6 años lo que tenemos otras armas, y 1 año para definir tu vocación. Por eso sacamos policías que conducen bandas de delincuentes, que extorsionan, que le roban a su camarada herido. Hemos visto todas esas. En los últimos 5 años del 2018 al 2023, han salido cerca de 24.000 policías del servicio por falta grave. Y más de 8.000 policías porque han faltado más de 5 días a su trabajo. ¿Te imaginas con esa policía podemos hacer algo? No. Deficiente sistema de inteligencia. Deficiente sistema de investigación criminal porque desapareció la especialidad en el año 1989 cuando Alan García crea la Policía Nacional del Perú y destruye a la Policía Nacional, Investigaciones, Guardia Civil Republicana. Y la Republicana. Y no dio más especialidad. Salen policías a cada rato. El problema no es de cantidad. Todo el mundo dice cantidad de policía. Nos falta policía. No nos falta policías. ¿Qué nos falta? Hay 134.000 policías. De los 134.000, más o menos según la ONU y según el Instituto Nacional de Estadística, debía haber 300 policías por cada 100.000 habitantes. Tenemos 390 policías por cada 100.000 habitantes. Es decir, el Perú se podría tener una buena policía con 110.000 y tenemos 134.000. Todavía continúa el 24 por 24 de servicio. 24 horas de servicio, 24 horas de descanso. Por eso el policía se dedica más a la parte privada, de hacer servicio privado, y se duermen los patrulleros. Con esto quiero decir, si falta todo esto, se requiere una reorganización total de la policía, en el corto y en el mediano plazo, porque también hay que tomar decisiones en el cortísimo plazo para lo que estamos viendo. Entonces se requiere una nueva policía. Se requiere reformar completamente la policía. Y yo sugiero tener 2 policías diferentes. Una policía de investigación criminal y forense que debe ser sumamente profesional, que debe provenir de las universidades y entrar a esta escuela 2 años para terminar su formación, como es en otros países más desarrollados. Y una policía comunitaria como era la Guardia Civil y la Policía de Inmigración, Fronteras, etcétera, en otro cuerpo policial. Eso sería el mediano plazo. Para que tengan una idea, la formación de esta policía de investigación forense debe tener por lo menos 5 años de formación en universidad y 2 años más en una policía. No tenemos policía de investigación criminal y menos también ha disminuido la inteligencia policial en nuestra Policía Nacional. Entonces, el problema es más que eso. Por ejemplo, las cámaras de vigilancia. ¿Están interconectadas? No. Nosotros, por ejemplo, tenemos una sede de comando y control en la Fuerza Aérea, donde podemos visualizar cómo se desplazan nuestras patrullas en el BRAE.
Eso se llama comando y control. Ya en otros países se está aplicando las cámaras de videovigilancia, los arcos de control de vehicular, las cámaras de control facial, etc. Acá en nuestro país, en nuestro distrito, las cámaras de videovigilancia siguen para ver la película, no están interconectadas con grupos operativos rápidos. Es decir, es un problema que se puede solucionar más fácil de lo que se piensa. Las comisarías están mal distribuidas estratégicamente, pero podemos todavía utilizar las cámaras que tiene con sistemas de comunicaciones para poder, y mucha inteligencia para poder determinar quiénes extorsionan, etc. Bien, vamos a dar paso, si me permite, a un informe que hemos preparado sobre el drama de los barberos asesinados. En el Lima, en el Perú, existen 80.000 salones de barbería, de los cuales 60.000 son extorsionados. Se les pide cupos de $2.600 mensuales. En la última semana han acribillado a 3 barberos y existen más de 16.000 denuncias en lo que va del año. Solamente en el 2024 han sido asesinados 20 barberos. Estamos hablando de jóvenes emprendedores, de jóvenes peruanos que buscan una alternativa para sobrevivir y que encuentran en esta actividad una manera de salir adelante. En el informe veremos el caso de Anthony Yumbato, un joven que vino de Loreto para tratar de ayudar a su familia, puso una barbería a los 18 años y fue extorsionado. Un delincuente entró a su barbería y lo asesinó de 3 balazos. Cuando el hombre que lo había criado, su tío, porque Anthony no tenía padres, se enteró de la noticia, sufrió un infarto y murió. Miren ustedes, solo este caso es una tremenda tragedia, pero es la tragedia de muchos jóvenes que creen que finalmente van a encontrar aquí una alternativa para salir adelante a su país y son asesinados de la manera más cruel y despiadada. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el Ministerio del Interior? Es lo que ellos se preguntan, porque hoy los barberos salieron a las calles a hacer una marcha de protesta para exigirle al gobierno que haga algo para que dejen de asesinarlos. El reportaje es de Luis Alberto Gutiérrez. La verdad que tengo mucho miedo de estar trabajando acá tranquilamente, que llegue alguien y que me mate, me arrebate la vida por estar trabajando. Acá reina, la verdad, lo que son las extorsiones, los asesinatos, lo que son el sicariato. Por eso siempre me encomiendo a Dios y rogándole que no me pase nada, y a ningunos colegas tal vez de mi entorno, porque la delincuencia está en todos lados, en todo el Perú, y todos lo sabemos eso. 80.000 salones de barbería en el Perú, donde más de 60.000 son extorsionados, pidiéndoles cupos de hasta $2.600 mensuales. 3 barberos acribillados en los últimos 7 días, más de 16.000 denuncias en lo que va del año y más de 20 barberos muertos en 2024. Un estado de emergencia que no sirve para nada. Un ministro del Interior títere de una presidenta que parece vivir en Suecia y preocuparse más en negar sus cirugías, mientras la sangre de estos jóvenes sigue manchando las calles del país. El asesinato hace muy poco ha sido lamentablemente solamente por un celular y de repente por unos cuantos soles, ¿no? La policía en realidad debería haber hecho ya esto hace mucho tiempo ya que no es la primera vez. Ya van 5 asesinatos de barberos y la policía hasta ahorita no vemos resultados. Esta es la crónica de la pesadilla de los barberos que recuerdan a los amigos que ya no están, pero que hablarán a través de la voz de sus excompañeros, hartos del luto que el sicariato impune los obliga a llevar hasta hoy. La presidenta debería dar un paso al costado y dejar la presidencia, porque es tan evidente que le quedó muy grande ese cargo, que tal vez le ceda a otra persona o a otro candidato.
Andy Tapia es un barbero chorrillano que confiesa el miedo inminente a la muerte cada vez que abre la puerta de su negocio. Tiene 20 años, pero ya ha visto morir a 4 de sus amigos. Lo único que abate el temor a verse en una situación de peligro es la responsabilidad de mantener a toda su familia. Demasiada delincuencia, demasiados asesinatos a barberos, a personas honradas que están trabajando. Estar ganando dinero honradamente, limpiamente, para ayudar a mi familia. ¿Qué hago si es que alguien viene con una pistola y me dispara? La policía, la verdad que cuando pasa un hecho así, está un rato resguardando el lugar, pero no se debe tratar de un solo rato, sino de todos los días, todas las semanas. Más seguridad. Y trabajando puedo estar seguro. La delincuencia sigue aumentando y no para. Diaria hay asesinatos, matanzas, robos, todo. Anthony Yumbato tenía 18 años cuando un delincuente venezolano lo mató. La mañana del 28 de noviembre en su barbería de Chorrillos, el joven loretano se resistió a darle su celular y el dinero del negocio. En venganza, el criminal le metió 3 balazos a quemarropa, uno en la cabeza, en una doble tragedia familiar, ya que cuando el tío de Anthony se enteró de la noticia, falleció de un infarto. Cuando la madre de Anthony se separó de su esposo allá en Requena, Loreto, hace más de una década, fue su hermano, el tío de Anthony, Ricardo Panduro, quien se encargó personalmente de criar a su sobrino como a un hijo. Hace unos meses, Panduro cayó enfermo del corazón, pero parecía recuperarse. Sin embargo, horas después de enterarse de la trágica noticia, exactamente a las 3 de la mañana del día siguiente al asesinato, el tío que tanto amaba a su pequeño Anthony decidió despedirse de este mundo e irse con él. Siento un poco de tal vez de coraje, que ver a personas, ¿no?, que trabajan honradamente y ven a personas de lo ajeno, los delincuentes, a arrebatarle tal vez las herramientas que uno que con tanto esfuerzo hacemos para poder obtener esas herramientas, y eso da como que un coraje y a la vez como algo de temor, porque nadie estamos libres de la desgracia de esos delincuentes. 2 días después del asesinato de Anthony, Chorrillos se volvió a teñir de sangre. Adrián Ramos y Alexander Moreno fueron acribillados dentro de su barbería Mr. Monkey. Era la noche del 30 de noviembre, cuando los 2 amigos barberos fueron trasladados de emergencia al hospital José Casimiro Ulloa. Alexander falleció. Adrián se debate entre la vida y la muerte. Mauricio Olivos es un barbero que también ha sufrido en carne propia más de una extorsión en su local del Callao. Para este joven de 24 años, el ministro del Interior Juan José Santibáñez miente cuando afirma que las cifras de criminalidad disminuyen debido a su estado de emergencia fallido. Puede ser que vea esos casos que ha disminuido lo que es la delincuencia, los asesinatos, pero en realidad lo que vemos todos los días son muertes, extorsiones, asesinatos. Está mintiendo el ministro, ¿no? Y lamentablemente me puede caer una bala perdida, ¿no?, por la inseguridad que hay acá. La verdad que me siento muy mal porque no es la primera vez que vemos algo así. La muerte de Anthony y Alexander fue el detonante para que ayer decenas de barberos salgan a protestar por primera vez en la historia. Sin embargo, y aunque ya tenían una entrevista pactada con el ministro del Interior Juan José Santibáñez, este nunca se apareció. Asesinatos, extorsiones y terror. Estas parecen ser las 3 reglas a las que todo barbero tiene que regirse en este estado desaparecido. La indignación se apodera de estos hombres que parecen haberse acostumbrado a convivir con la muerte. ¿Cuál es la diferencia para estos jóvenes de vivir en el Perú de hoy o vivir en el Perú de Sendero Luminoso y el MRTA? Es exactamente lo mismo. O peor, porque estos crímenes ocurren aquí y ahora, en Lima y el Callao. En la época del terrorismo, los limeños no sentimos en carne propia el terror hasta que llegó de las zonas de emergencia, hasta que llegó de la sierra. Pero esto está ocurriendo en todo el Perú. Entonces, ¿estamos ahora mejor que en esa época? ¿O
este baño de sangre es todavía peor. Esta matanza que se lleva a los jóvenes honestos, a los jóvenes trabajadores, a los que tratan de sacar adelante a sus familias con trabajo duro. Y estos miserables entran y matan a quien quieren, porque saben que no hay ley, porque saben que Lima es tierra de nadie. Y el ministro Santibáñez, mejor amigo de Samir Villaverde, sigue ahí, intocable, impasible, impávido. Es una tragedia lo que está pasando. General, su opinión. Quedó una pregunta en el tintero. Si el ministro Santibáñez debería permanecer en el cargo. Cuando entró, el ministro tenía a su amigo Boa, Reptil, Ofidio, Lagarto. Culebra, Lagarto, no sé. Culebra. Con el que se chateaba, conversaba y le contaba los más íntimos secretos que tenía dentro de la Policía Nacional. Le contaba cómo protegían a Cerrón. Así es. Y eso está en investigación. Debe ser bien compleja esa investigación, ¿ah? Debe ser recontra difícil deslacrar y obtener la información y determinar si eso no es su voz. Es tremenda tarea que tiene la policía y semejante tarea que tiene la fiscalía. Punto número 1. Punto número 2. Cuando inicia su campaña de fortalecimiento personal, no de la sociedad, sino su campaña de fortalecimiento personal para permanecer en el cargo, nos ofrece que va a bajar la criminalidad. Y si no se logran los resultados, en 2 meses se iba. Bueno, pues, según él, es el único, ¿ah? Porque yo le pregunto a cualquier especialista, le pregunto a cualquiera que reúne los datos, cómo está la criminalidad antes y después de la llegada del señor Santibáñez, y es una desgracia. Ha aumentado, potencialmente. El señor, entonces, creo que no tiene honor, creo que no tiene dignidad, creo que se aferra al puesto, creo que hace daño a su institución, a la cual está dirigiendo, y creo que le hace daño al país. Yo creo que es hora que el señor Santibáñez dé un paso al costado. Si no lo da, vamos a continuar con lo mismo. Ya vimos que Dina lo protege, lo felicita, lo abraza y lo aplaude. Y esa no es la forma de conducir un país hacia la victoria contra la criminalidad. Lo felicita, lo abraza y lo aplaude, general, porque es la garantía de impunidad para su hermano Nicanor y para su maestro y guía, Vladimir Cerrón. ¿Cómo no lo va a felicitar, abrazar y aplaudir? Esa es la misión para la que lo han puesto ahí y la está cumpliendo. Muy bien, y la está cumpliendo muy bien. Por Le eso, van a dar una medalla. abrazos y besos continuamente. Sí, claro. Pero, ¿y el Perú qué? ¿Y mi Perú qué? ¿Que se vaya al tacho? ¿Que siga con esa delincuencia que nos soporta, que nos sofoca día a día, que nos tiene de rodillas, Beto? La delincuencia ahora nos tiene de rodillas. No a ti, no a mí. A todos. A todos. Las amas de casa, las tiendas, las bodegas, los barberos, los motociclistas, los motocarristas. Todos estamos de rodillas y no nos damos cuenta. Mientras que el Congreso empieza a sacar, nuevamente digo, boberías. Ley del servicio militar, pero solamente para los minis, para los que no trabajan y para los que no estudian. Entonces no es obligatorio, pues. El obligatorio es para todos. Para todos. No que para los minis. O sea, mientras que está pensando el Congreso eso, la Fiscalía está haciéndole la guerra al Congreso. El Poder Judicial desacata las leyes del Congreso. Entonces estamos en un zafarrancho donde no existe liderazgo y no existe la persona indicada para gobernar el Perú. Y así queremos manejar la criminalidad. No quiero ser pesimista, pero por los hechos que se aprecian, digo que estamos camino a la desgracia si no se toman medidas y cambios radicales. Cambios radicales como los que propuso mi general. Hace tiempo vengo diciendo, desaparezcan el 24/24, semejante alcahuetería, porque es una alcahuetería. No puede ser posible que de los 130.000 que tenemos, 60.000 trabajen hoy día. Y
y de esos se organicen en 3 turnos. O sea, para la protección de la población solamente tenemos 20.000 hombres. De los 130.000, eso tiene que desaparecer. No puede ser posible que sigamos pensando que las Fuerzas Armadas van a ser el sostén principal contra la lucha contra la delincuencia. Sí se puede contribuir, pero previo planeamiento, previa detallada inteligencia. No da golpes como gallinita ciega a ningún lugar y sin ningún efecto. Es hora ya que tomemos medidas radicales. Bien, vamos a escuchar las declaraciones del congresista Jorge Montoya, que ha indicado que es necesario denunciar a la Comisión Americana de Derechos Humanos para combatir a la delincuencia en nuestro país. Escuchemos. Todo el país se encuentra conmocionado por la violencia y el clima de terror que han desatado la delincuencia común y las organizaciones criminales en nuestro país. Todos los días vemos cómo se mata impunemente a personas inocentes por robarles un celular, víctimas de las extorsiones y otra forma de criminalidad que rechazamos con indignación. Para este propósito necesitamos denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, tratado internacional que impide este tipo de reformas legislativas y que responde a otro momento de nuestra historia. Queremos saber cuál es su opinión al respecto, señor ministro. ¿Qué le parece esta propuesta del congresista Montoya, general Mora? Bueno, yo no creo que para tomar acciones soberanas para luchar contra la delincuencia se requiera ir a la Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos. Probablemente no conozco en detalle qué cosa es lo que se quiere legislar, pero tenemos toda la soberanía para dictar nuestras propias leyes. Leyes nos sobran, ¿eh? Leyes nos sobran. Acá lo que está faltando es un pensamiento estratégico de cómo abordar el tema. Acá hay un desconocimiento lo que está proponiendo Montoya es que renunciemos a esta comisión. Es decir, él sostiene que este tratado internacional impide hacer las reformas legislativas que necesita el combate a la delincuencia. Por eso ¿Qué nos está diciendo? ¿Que quiere pena de muerte? Puede ser, pero solamente por eso, ¿no? Pero yo digo, tenemos instrumentos actualmente legales como para poder enfrentar la delincuencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha sido un gran problema para nuestro país y yo como ministro le digo, cuando he visto los que han sido condenados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vemos que todo es un copy-paste de todos los oficiales que han sido condenados. Es decir, sin ningún análisis se han condenado a cientos de oficiales. Entonces, para mí debimos salir de la Comisión de Derechos Humanos Interamericana hace mucho tiempo. No es los Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y otros países no han firmado ninguna convención de derechos humanos, ni siquiera la Corte Penal Internacional. El Perú es lo único. ¿Y por qué se firman? Porque en su legislación, en la legislación de esos países, no figura, por ejemplo, la defensa de derechos humanos. En nuestra legalidad sí figura. Y no teníamos por qué firmar nosotros con la Convención de Derechos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es un organismo de tal nivel como se piensa. Es como si fuera casi una ONG. Lo que yo voy ahora es que nosotros podemos abordar muy bien el tema de la lucha contra la delincuencia. El general Ceballos sabe muy bien que trabaja bastante en inteligencia. Esto es pura inteligencia y pura investigación criminal. Tenemos que poner equipos en cada comisaría para hacer inteligencia. Una vez que se ha elaborado la inteligencia que tenemos, información fehaciente, podemos declarar el estado de emergencia para capturar y tener toda la libertad de entrar a otros. Pero ¿cómo vas a crear? Por declarar el estado de emergencia ya se soluciona el problema. Es como cambiar el Jaliwarmi y ponerle otro nombre, ¿o no? Sí, claro. ¿Cree que con eso vamos a solucionar el problema? No lo vamos a solucionar. Lo que se requiere es gente preparada. Acá hay mucha ignorancia y la ignorancia nos cuesta un montón de plata. Fíjese, han aumentado, ¿cuánto se ha incrementado el presupuesto del Congreso? 31%. ¿Cuánto se ha incrementado el presupuesto a seguridad? 0.8 es el incremento. ¿Cuánto se ha incrementado para educación? 4%. Comparado con el 31% de incremento que ha tenido el Congreso. ¿No ve ahí esta simbiosis entre Congreso y gobierno, lo que nos está haciendo tremendo daño?
Antes que ver el problema de la nariz aguileña que se ha hecho, no podríamos ver esa simbiosis perversa que está perjudicando a la patria, que eso sería mejor para buscar una vacancia. Entonces yo veo que acá hay una ineficiencia tremenda. Se le va a dar más millones a la policía. ¿Para qué? ¿Sabe cuánto ha calificado la Contraloría con 75.7 nivel de corrupción de la policía? Más del 50% de policías corruptos. ¿Podemos hacer cualquier plan estratégico con una policía que tiene esos niveles de corrupción? ¿Que tiene esos niveles de incompetencia? ¿Con unas escuelas que se crean a diestra y siniestra y que piden cupos para poder entrar a esa policía? ¿Policía que entra sin vocación? Si no abordamos el toro por las astas, no tomamos el toro por las astas, no vamos a llegar a ningún resultado. La delincuencia está atacando a las poblaciones más vulnerables. ¿Por qué? Porque hay ausencia policial. Y llegamos al punto que se llama indefensión. ¿Qué es la indefensión? El sentir que solamente cuento con mis propias fuerzas para poder defenderme, porque es incapaz, por más que tengamos un video. No llega la policía, porque no está interconectada. No hay equipos operativos rápidos que puedan llegar en 2 o 3 minutos. ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Cuánto cuesta hacerlo en estos? No cuesta más de 35 millones de dólares implementar todo este sistema de comando, control, vigilancia, inteligencia. Más de 35 a 40 millones en los distritos más comprometidos. Bien, vamos a escuchar al ministro de Justicia, Eduardo Arana, asegurar que va a estudiar en detalle el tema de la pena de muerte, la clásica salida demagógica de los gobiernos desesperados. Por su parte, el señor presidente, el señor congresista Jorge Montoya nos hace saber también su posición respecto a la pena de muerte. Y efectivamente yo podría traer a colación que la pena de muerte, aunque se encuentra proscrita por convenios internacionales, no hay que olvidar que la pena de muerte estuvo vigente en la Constitución anterior, aunque como ministro de Justicia no solamente soy cultor y defiendo el sistema interamericano de derechos humanos, en lo personal no puedo dejar de expresar mi estupor para aquellos que en efecto, como él bien ha mencionado y ha señalado con claridad, violan niños o ejercen esta execrable atentado contra la sociedad a través del sicariato, o aquellos que atentan contra las mujeres, ¿no es cierto?, abusando de su posición de poder. Voy a estudiar con mucho detalle esta propuesta que hace el señor congresista Montoya y en su momento también le daré mi opinión personal. La pregunta es, ¿quiénes son los jueces que aplicarían la pena de muerte? ¿Los jueces amigos de Chibolín? ¿Los jueces amigos de Samir Villaverde? Esos son los jueces que en el Perú van a decidir si usted vive o muere. Qué miedo, ¿no? General, ¿qué opina? Primero yo quisiera pronunciarme sobre la necesidad o no de retirarnos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para lo cual voy a basar una experiencia institucional y personal. Los militares que hemos combatido el terrorismo y que hemos defendido a la patria, estamos siendo víctimas de la persecución y malsana acción del Poder Judicial. Hace poco se ha dado una ley en la cual se establece cuál es el alcance y desde cuándo la ley de lesa humanidad. El Poder Judicial se burla, desacata al Congreso y bajo esos mismos principios, y pongo mi caso, se me imputa ahora, hace un mes, de haber cometido secuestro, desaparición forzada y asesinato de un caso del año 1984. Y ojo, se me pone directamente como culpable, no como testigo, sino como culpable. ¿Qué caso? Es un caso ocurrido en Pampas, Tayacaj. De frente se me pone como culpable y como no me pueden aplicar la ley que debería prevalecer, me ponen ley de lesa humanidad, delito de lesa humanidad, cuando eso no corresponde. Y se amparan en los organismos de derechos humanos de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana. Entonces, no podemos permanecer como esclavos,
como subordinados de una organización no gubernamental, porque eso es la Corte, eso es la Comisión, que nos subordinan y nos imponen cómo debemos sancionar a nuestros connacionales. Sí, soy duro en mi pensamiento, soy duro en mi acción y digo, un hombre que viola y mata a un niño, ¿merece vivir? ¿Merece que el Estado aún le dé de comer, vestir y beneficios para que siga haciendo lo que le da la gana? Las personas que vienen del extranjero y matan a nuestros connacionales y los descuartizan, ¿merecen vivir? No tenemos la capacidad como Estado de legislar cuáles son los delitos que merecen pena de muerte. No somos lo suficientemente autónomos para determinar qué merece y qué necesita nuestra patria. Estados Unidos, por ejemplo, dentro del estatuto de la Corte Interamericana, que tiene, si no me equivoco, 63 artículos, 36 de ellos lo propuso Estados Unidos, y sin embargo no lo firma. O sea que ese instrumento es solamente para los cholos, para los peruanos, para los desvalidos, para los ignorantes que no podemos manejarnos y no podemos tener autoridad ni autonomía para gobernarnos. Eso no puede ser. Por lo tanto, estoy de acuerdo, Beto, totalmente con salirnos de la Comisión y de la Corte de Derechos Humanos. General Morat, ¿está usted de acuerdo? ¿También? Nos debimos haber salido hace mucho tiempo. Inclusive cuando yo estuve ministro, un miembro de los Estados Unidos nos recomendó que no firmáramos la Corte Penal Internacional. Pero los gobiernos han ido tirando la pelota, ¿no? ¿Ah? Los gobiernos se han ido tirando la pelota. Así es. Entonces hubo un momento en que no sé ni cómo aparecimos en la Corte Penal porque se había recomendado que no firmáramos la Corte Penal Internacional. Ni Francia, ni Alemania, ni los grandes países, ni la China, ni Rusia, ni Estados Unidos han firmado nada de esto. Y nosotros vulneramos nuestra soberanía a no legislar en favor de nuestros intereses. No nos interesa el interés de los demás. Debemos legislar para nuestro país. Y ese es el gran problema. Pero la pena de muerte no es solución para el problema de la delincuencia en este momento. Yo pienso que debe seguir este tema, lo que quieran, pero el solucionar el problema de la delincuencia yo lo veo más fácil de lo que están haciendo. Lo ponen tan trágico por desconocimiento. La ignorancia nos cuesta mucho al país. Un congreso de ignorantes nos cuesta mucha plata. Un ejecutivo indiferente, también incapaz, incompetente, también nos cuesta mucho dinero. Más dinero de lo que están regalando. Eso le cuesta al país, le cuesta a la patria. Todo esto que está pasando, es ver eso, lo que ha pasado a los barberos que acaban de pasar, es espeluznante, pues. Y cuando hicimos una operación Aurundó, ya se veía eso en el 2011-12, que estuve de ministro. Hicimos una operación en Madre de Dios y ya habían delincuentes, bandas rusas, brasileñas, que entraban a las cantinas ahí pegados a la carretera interoceánica con pistolas. Era el oeste. Es decir, hemos desprotegido a todo nuestro país. Ahora Lima es el lejano oeste. Ahora Lima es el lejano oeste. Tenemos que hacer una pausa, pero antes llegó la hora de ganar más en Olimpo.bet. Triplica tu primer depósito desde 10 soles sin rollover para que juegues y ganes como los dioses. Si ya te registraste, realiza tu primer depósito y empieza a ganar y cobrar más rápido que un rayo en Olimpo.bet. Ya regresamos.